Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el día lunes 8 de febrero de 2021. Hoy, como les anunciábamos, vamos a conversar con Rolando Castro, ministro de Trabajo. El Salvador está en medio de una pandemia, en medio de una campaña electoral y también en medio de una situación económica un tanto complicada. Hay puestos de trabajo que se han perdido y la pregunta es qué se está haciendo para garantizar los derechos laborales de los trabajadores. De eso vamos a hablar hoy con el ministro de Trabajo. Ponemos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, y la titular de Cancillería, Alexandra Gil, firmaron un convenio para fortalecer el programa de migración laboral, el cual ha beneficiado a cientos de salvadoreños. Con esta alianza interinstitucional se busca potenciar el impacto positivo que genera la migración laboral, tanto en El Salvador como en los países de destino. El titular de Trabajo y la Asociación Círculo de Comercio Internacional de España firmaron un acuerdo de cooperación para explorar las oportunidades y los mecanismos en la contratación de mano de obra salvadoreña en dicho país. Con dicho acuerdo, no solo abrimos la oportunidad para el sector agroindustrial, sino para otros sectores con alta demanda de trabajadores, como el sanitario, mencionó el presidente de la Asociación del Círculo de Comercio Internacional de España, Francisco Hernández. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, Rolando Castro ya está con nosotros aquí en el estudio de Hechos AM. Rolando, buenos días, un gusto recibirlo en este inicio de semana. Gracias, Manuel, por la invitación. Rolando, comencemos hablando de una situación que se ha dado en estos últimos días y es ese choque constante entre usted y el alcalde de San Salvador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo debemos entender los ciudadanos ese choque entre alguien que forma parte del gabinete de gobierno con un funcionario municipal? Sí, cuando yo vine a este cargo lo que vine es y eso nos pusimos de acuerdo, me lo pidió muy encarecidamente el presidente, es velar por los derechos genuinos de los trabajadores. Como tú conoces, Manuel, hay violaciones, hay trabajadores que incluso han fallecido y ni siquiera el seguro han podido cobrar su familia. Hay personas que no tienen acceso incluso al seguro social, que estamos viendo si sacamos un acuerdo adicional por falta de pago de retenciones legales. Está también personas que están perdiendo sus viviendas en este momento, que por lo menos en el Fondo Social vamos a ver si sacamos un acuerdo para mantener un poco congelada esa situación, pero ya hay trabajadores con repercusiones bastante negativas, tal grado que incluso hay personas que ya cumplieron su tiempo de trabajo y de edad y este momento no pueden jubilarse partiendo de que sus retenciones legales tienen más de 2 años de no haber enviado, y no solamente pierden y se le alargan 2 años más, sino que tú sabes que el sistema de pensiones se conforma de la capitalización de tu plata más la tasa de interés que gana. Entonces las repercusiones ya son bastante grandes. Lo que yo he hecho es denunciar ante las instancias legales de este país este tipo de arbitrariedades. He llevado al seno de la Fiscalía General de la República estas denuncias de carácter penal. Se está procesando a Mason y a su equipo en el juzgado octavo de instrucción. O sea, este no es un tema más de carácter personal. Yo acá no tengo problemas personales absolutamente con nadie. Sí hemos venido a cumplir el mandato constitucional y por primera vez en la historia, ese Ministerio de Trabajo, velar por los derechos genuinos de la clase trabajadora. Muy bien, el alcalde ha dicho de que hasta cierto punto se está haciendo campaña a favor del candidato de Nuevas Ideas, Mario Durán. Pero, ¿qué dice usted sobre todo esto? Porque decíamos, hemos visto una controversia, ataques, un cruce de palabras, digamos, un tanto intenso entre usted y el alcalde. Sí, no, bueno, el alcalde todo el mundo lo conoce, o sea, es una persona que no conecta su estado cerebral con el hígado, pero de todas formas es una persona que no deja de ser un tanto mentirosa y en alguna medida no deja de ser una persona con golpes bajos, a tal grado que el golpe más bajo estratégico que le dio el que ahora es el alcalde de San Salvador en su oportunidad fue al pueblo salvadoreño cuando fue a negociar con grupos criminales, que a todo el mundo le consta. Ahí están los videos judicializados, ahí hay un proceso en el juzgado segundo de instrucción por negociación y financiamiento de grupos criminales. Es una persona peligrosa. Te lo digo de un solo, Manuel, es una persona peligrosa, una persona que por tal de lograr su fin pasa por encima de lo que sea, una persona muy pero muy peligrosa.
no solamente tuvo contactos con grupos criminales, no solamente entregó dinero a las pandillas, todavía sigue manteniendo relaciones con los grupos criminales y fundamentalmente a través de dos grandes gerentes que tiene. Uno que es Juan Carlos Montes, que tiene un vínculo directo con una de las pandillas de este país, y el otro señor es Guillermo Portillo. Lo menciono con nombre y apellido porque un funcionario debe ser responsable de lo que dice. Y la otra cosa, Manuel, que venir a estas cámaras tan prestigiosas y acusar es fácil, pero todas las cosas deben de evidenciarse con pruebas. Por ejemplo, él acá en tu entrevista dijo de que allá habían plazas fantasmas y que eran de la organización y que en aquel momento yo las tenía. Yo lo que he dicho, que si hay cosas irregulares en mis 26 años que trabajé en la alcaldía de San Salvador, pues el alcalde lo que debería hacer es llevarlo a las instancias legales y poner las demandas correspondientes. Fíjate que hablando de Plaza Fantasma, porque acá te mencionó Plaza Fantasma, acá te traigo, por ejemplo, el listado de personas que ha tenido el alcalde de San Salvador, acá, para la mejor toma, y si quieren amplíenla. Ahí aparecen con nombres y apellidos las personas que han estado cobrando salarios solo por andar en un comando de campaña con el alcalde. Estas personas, yo en un programa televisivo las denuncié. El día que las denuncié, el siguiente día, todos de forma colectiva, con el mismo formato, todos renunciando, y lo que hicieron es que renunciaron de un área y los pasaron a otra área. Tú ves el mismo formato, los nombres cambian, ahí está la firma de recibido, lo hicieron de carácter colectivo. Todo esto lo tiene ya Corte de Cuentas y lo tiene Fiscalía General de la República. Acá, Manuel, estos medios se vienen con pruebas, con evidencias. Acá están todos los controles de asistencia de esta gente que nunca llegó a trabajar. Todos los controles de asistencia que nunca llegó a trabajar. Nunca. Pero mira lo que te traigo. Todos los controles de asistencia. Acá están, siguen. Todos los controles de asistencia. Firmado por coordinadores, firmado por supervisores, que nunca llegó a trabajar esta gente. Pero aún más, imagínate qué peligroso lo que está pasando ahorita en la alcaldía. Todos estos informes que ya están incluso certificados, que ya están foliados en las denuncias correspondientes, ha puesto en este momento el alcalde Mason a jefes a cambiar los reportes. Muchos de esos jefes que han estado cambiando reportes ya están debidamente identificados y ya van a ser procesados también en las instancias legales correspondientes. Lo que debemos de hacer en este país, y lo quiero dejar claro, yo no tengo ningún tema ni problema personal absolutamente con ningún funcionario. El funcionario, la persona que quiera tener problemas con este ministro, solo tiene que hacer una cosa, es violentar los derechos de los trabajadores. Porque en este ministerio, con este nuevo ministerio y con este gobierno presidido por el presidente Nayib Bukele, se determinó que el Ministerio de Trabajo era la tapadera de la corrupción, de la anarquía, del desorden y fundamentalmente de las enormes violaciones de los derechos de los trabajadores. Pero hay una cosa, yo lo único que estoy haciendo es utilizando lo que todo el mundo nos ha dicho acá, el Estado de Derecho. Fíjate que incluso yo he recurrido, Manuel, a la Sala de lo Constitucional. Acá está la resolución de la Sala de lo Constitucional contra Walter Araujo. Acá está. Por una presunción de un delito. Por una presunción de un delito. Yo he presentado ante la Honorable Sala de lo Constitucional ya prácticamente la inconstitucionalidad. Y contra dos actores, para que tú veas que acá no hay nada personal. Contra Neto Mason y contra Roberto Dawison. Contra Mason he presentado la documentación que tiene dos procesos abiertos en este momento. Uno en el 8º de instrucción y otro en el 2º de instrucción por negociaciones con grupos criminales. Es más, la última información que nos llegó a nosotros el día de ayer es que como Mason está plenamente convencido de que él no tiene ninguna posibilidad de ganar la alcaldía de San Salvador, prácticamente después de las elecciones quiere salir fuera del país. Yo voy a presentar un escrito al juzgado 2º de instrucción para pedir que
que se le coloque un grillete mientras está en el país para tener un mejor control desde el enfoque de la justicia salvadoreña. Pero aún más, la Sala de lo Constitucional está a prueba. ¿Por qué está a prueba, Manuel? Porque en este país la Constitución de la República no contempla que hay dos categorías de ciudadanos, sino una sola categoría de ciudadanos. Lo que hizo con Walter Araujo, que apenas era un proceso, yo lo único que le estoy diciendo, que lo haga con Neto Mason, que tiene dos procesos y que hay una afectación general del país. Lo de Walter era un tema de un problema con una sola persona. Lo de Mason tiene implicaciones con negociación de grupos criminales, con financiamiento de pandillas, con entrega de plata para logística y, consecuentemente, repercusiones al pueblo salvadoreño. Pero imagínate en el caso de Dawison, para que tú veas que esto no es nada personal, es eminentemente laboral cuando tienen problemas. Dawison tiene dos condenas, pero dos condenas. Manuel, estamos hablando que estos no son procesos abiertos. Acá te traigo el juzgado primero del contencioso administrativo de Santa Tecla. Condena a Roberto Dawison. Roberto Dawison es condenado no solo en el primero, sino acá te traigo resolución del segundo de instrucción. Sabes que esto no es proceso abierto, es condenado, literalmente condenado. Pero Dawison, haciendo uso todavía de lo que el Estado de Derecho le permite, recurrió a la Cámara. Y acá te traigo la resolución de la Cámara. Y la Cámara dice, reafírmase la condena contra Roberto Dawison y su Consejo Municipal. No hay para dónde. Acá es la gran prueba de la Sala de lo Constitucional que si existen personas de dos categorías en este país o existe el principio de igualdad que lo contempla la Constitución de la República y la legislación salvadoreña. Entonces acá veremos una prueba total y contundente sobre el comportamiento de la sala. O tenemos una sala, que yo estoy dando todavía el beneficio de la duda, Manuel, o tenemos una sala de lo constitucional que aplica el mandato de ley de forma parejo a todo el mundo, porque repito, Walter Araujo tenía un proceso abierto con una persona. Mason tiene dos procesos abiertos de implicaciones colectivas, de daño de 5.000 trabajadores, de 5.000 familias que no les ha pagado las retenciones y daño a la población por negociar y financiar grupos criminales en este país. Dos cosas totalmente distintas a lo que tenía Walter Araujo. Pero tercero, acá está Dawison. Dawison no tiene procesos abiertos, dos condenas por dos tribunales distintos y reafirmado por la Cámara. Entonces acá no hay para dónde. Yo espero que esta misma semana queden inhabilitados a dos personas y no porque estén en contienda electoral, no, es porque son violadores de los derechos laborales y yo como ministro de Trabajo he tenido que velar y tutelar los derechos de ellos. Así que acá he venido y por tu prestigio periodístico y por las cámaras de este prestigioso canal, yo no puedo venir solamente a hablar, Manuel, porque venir a hablar y tirar un montón de cosas acá es fácil, comprobarla. Acá te he venido y de toda esta información te la voy a dejar para que tú veas de que nosotros venimos con una justificación legal y acá no tenemos ningún problema. Te diré algo, Manuel, con la pregunta que tú me hacías. Yo estoy en el tema político. No, si Mario Durán no me necesita a mí. Mira, el fin de semana, Mason, y esto ni debería decirlo, Mason convocó a su aparato de defensa. Poca gente le llegó y la mitad de ese aparato de defensa es del movimiento social comunitario. No debería decirlo, no debería decirlo. Prácticamente ni siquiera el aparato de defensa tiene instalado. No hay ninguna probabilidad. Tú has visto todas las encuestas prestigiosas de este país y de las casas encuestadoras de este país. No hay ni una tan sola que le da la mínima posibilidad de gane. No necesita Mario Durán y a mí no me importa que estemos en época electoral. A mí lo que me importa es que se siente un precedente en este país que todo aquel violador de los derechos de los trabajadores debe de pagar un costo y ese costo lo deben de pagar. Y hoy, haciendo uso del Estado de Derecho, en mi calidad de ministro de Trabajo, pues lo estoy haciendo prevalecer, Manuel. Eso es lo único que estoy haciendo. Lo dejo claro. No tengo problemas personales con nadie, no me interesa tener problemas personales con nadie, pero como funcionario público estoy obligado a garantizar la tutela genuina de los derechos de la clase trabajadora. Ese es mi único trabajo por el que estoy y lo tengo que cumplir mientras el presidente y Dios me tengan en este cargo, Manuel. Pero, ¿qué va a pasar, ministro, si esas resoluciones que usted espera no llegan?
más que estar un tema viéndolo con Roberto Dawison y con Neto Mason, yo lo que estoy haciendo es probando la justicia en El Salvador. Yo lo que estoy poniendo a prueba es la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional quedará evidenciado ante el país, ante la comunidad internacional, ante el cuerpo diplomático, de que tiene sesgo político ideológico, porque si aplica el Estado de Derecho, tiene esta misma semana que resolver la inhabilitación de estas dos personas. Ahora, la Sala tiene todo su propio criterio, porque es más, Manuel, la justificación de mi demanda de inconstitucionalidad está sustentada en el criterio que utilizó la Sala contra Walter Araujo. Entonces, no hay para dónde. El criterio que ellos mismos sustentaron y justificaron contra Araujo es el mismo que yo he utilizado para decirle, y acá con una cosa más grave, los dos delitos que acabo de mencionar de Mason son mucho más grandes y mucho de mayor impacto que los que Araujo tenía. Y en el caso de Dawison está condenado. El 167 del Código Electoral lo dice claramente: el que tenga una condena en el juicio contencioso quedará inhabilitado a un cargo de elección de consejo municipal o alcalde. Lo dice claro. Entonces le he adjuntado el artículo 167 del Código Electoral, y ya si la Sala no emite resolución, pues será cuentas que ellos entregarán en el presente, en el futuro, y el tiempo y la historia lo juzgarán. No seré yo quien lo juzgue, solo estoy poniendo a prueba la institucionalidad de este país llamado El Salvador. Muy bien, ministro. Definitivamente que también pues, estamos a la expectativa de esto porque estamos muy cerca ya del proceso electoral. Faltan únicamente 20 días para que se den las elecciones y habrá que ver si estas resoluciones, como usted dice, pues salen. Ministro, hablando de otros temas relacionados siempre con el Ministerio de Trabajo, ¿cómo está, digamos, el nivel de denuncias? Usted decía, estamos verificando y velando por los derechos de los trabajadores. ¿Cómo ha estado en estos, digamos, últimos meses el nivel de denuncias de personas que consideran se le han violado sus derechos laborales? Fíjate que es bien interesante, nomás nuestra llegada al ministerio se ha disparado prácticamente el tema de la denuncia, y eso nos alegra porque en alguna medida está teniendo credibilidad el Ministerio de Trabajo. Claro. Ahora, eso significa que la planta instalada con la que contamos a veces queda corta en base a la demanda existente, pero ahí estamos trabajando duro. Decirte, Manuel, de que en efecto la pandemia nos impactó con alguna cantidad de empleo. Todo el mundo ha dado cifras, ANEP, FUSADES, todas las instituciones, en teoría tanques de pensamiento, pero nadie en El Salvador puede decir cuánto fue el impacto del desempleo, porque los únicos parámetros de medición que se tiene hasta este momento es a través del Seguro Social. Claro. No se tiene dato en tiempo real de los impactos de empleo, subempleo y desempleo en El Salvador, a tal grado que a nuestro juicio esas cifras están bastante desconectadas de la realidad. Y además quiero informarte en primicia en esta cámara que mañana a las 9 de la mañana anunciaremos ya la instalación de la unidad del mercado laboral, donde te voy a dar una primicia, y esto es muy anticipado. Claro. Seremos el primer país de Centroamérica que tendrá ese sistema, y seremos el segundo de América Latina. Eso implica que el único que tiene ese sistema en América Latina solamente es Chile. Nosotros seremos el segundo país de América Latina y seremos el primero de Centroamérica. Esto lo anunciaremos el día de mañana a las 9 de la mañana. Ahí ya nos va a poder permitir el comportamiento en tiempo real con la construcción del software existente. Y que lo tenemos por parte de las instituciones internacionales, y es un reconocimiento de la comunidad internacional a este tema. Sí nos ha impactado. Lo que estamos haciendo, Manuel, es que nuestros equipos llegan de inmediato cuando cae la denuncia. Tenemos dos tipos de intervenciones: una la ordinaria, que está planificada en un cronograma, y otra la extraordinaria, dependiendo la urgencia y la emergencia del tema. La atendemos de inmediato. Pero gracias a Dios vamos creciendo y vamos aumentando. Es más, hay muchas empresas que ya reinstalaron el 100% de su planta instalada, y hay unas que ya tienen el 15% adicional de la planta instalada que tenía antes de pandemia.
Y vamos a anunciar en estos días con otras empresas que se va a incrementar el 20% más de la planta instalada, así que tenemos buenas noticias y Dios mediante vamos a ir creciendo y vamos a sacar a nuestro país adelante en el tema del empleo. La unidad del mercado laboral, ministro, ¿cuál es en sí la función de esta unidad del mercado laboral que usted dice, bueno, El Salvador va a sentar precedentes en la región al tener, sí, digamos, una unidad como esta? Sí. Pero tal vez los ciudadanos también queremos entender de qué se trata. Sí. Cuando yo llego al Ministerio de Trabajo, lo primero que pregunto es que necesito los datos de empleo, subempleo y desempleo en El Salvador. Claro. Para armar una estrategia, sentarme con el gabinete, el subempleo y el desempleo, y vamos a tener una unidad de mercado laboral que vamos a poder enviar de forma inmediata el comportamiento de cómo se está moviendo. Por ejemplo, hoy en esta pandemia, con esa unidad instalada y con el software instalado, tú me hubieras preguntado cuánto es el impacto ahorita, yo te lo doy con datos concretos. Claro. Y al siguiente día tú me preguntas y hubo una variación, te lo doy en tiempo real. Pero lamentablemente este país no ha tenido datos. El Ministerio de Trabajo no ha producido nunca información ni datos. Hoy, por primera vez en la historia, y estoy muy feliz porque lo vamos a anunciar. Y repito, lo más importante, seremos el primer país de Centroamérica y seremos el segundo de América Latina. Y tú sabes que en América Latina incluso hay grandes economías, claro, por encima de las nuestras. Pero teniendo incluso ese comportamiento, nosotros vamos a ser el segundo país de América Latina de tener el sistema y el primero de Centroamérica. Así que mañana a tu periodista que envíes le voy a dar toda la información y le vamos a entregar todo, porque mañana a las 9 de la mañana anunciamos este gran proyecto. Ministro, ¿cómo define usted la situación laboral de El Salvador en este, digamos, primer trimestre de 2021? Estamos apenas a febrero, pero obviamente había pues muchas expectativas de este año, sí, considerando lo que ocurrió en 2020, considerando el impacto que ha tenido la pandemia en la economía salvadoreña. Sí, hay un levantamiento nuevamente, pandemia nos golpeó muy fuerte, especialmente a la micro y pequeña empresa, claro, que ahí es donde estamos ya reactivando con los programas de apoyo económico y reactivación de la economía a través de Bandesal, que se está trabajando, que el presidente de forma muy acertada definió ese tanque de oxígeno para la micro y pequeña empresa. Ahí estamos. Pero gracias a Dios, Manuel, te puedo dar datos de forma preliminar, por supuesto, que la reactivación se va dando y que nuestros trabajadores van incorporándose. Tenemos dos cosas muy importantes. Proyectaron los tanques de pensamiento que la remesa iba a caer de forma galopante. No es así, al contrario, hemos tenido meses de crecimiento. Y dos, tenemos la otra parte que decían de que el cierre del país iba a traer un tema catastrófico sobre el desempleo. Nos golpeó en su momento, pero ya vamos reactivando. Y una cosa más, que de esta pandemia y de estas debilidades y de esta situación crítica salen las grandes oportunidades. Me he reunido horas y horas con los empresarios de este país de todos los rubros y vamos juntos con ellos incluso a anunciar ya creación de más y mejores fuentes de empleo por encima de la planta instalada que tenía antes de pandemia. Así que te puedo decir, estamos muy contentos porque estamos reactivando los empleos y por supuesto se reactiva la economía de este país. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes que sigan con nosotros. Estamos conversando con Rolando Castro, ministro de Trabajo aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida. Estamos avanzando en la mañana del día lunes 8 de febrero ya de 2021, en el espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña Rolando Castro, ministro de Trabajo. Estábamos hablando de diversos temas que tienen que ver con el manejo de la pandemia, que tienen que ver con denuncias que él ha presentado en contra de funcionarios municipales. Y también estamos avanzando en otros temas, como por ejemplo, él decía, mañana se anuncia la creación de la unidad del mercado laboral, con la que se espera pues sentar precedentes en cuanto al manejo de datos sobre la situación laboral en El Salvador. Ministro, ¿cómo está el tema del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en El Salvador? En los últimos días, pues hemos escuchado mucho que ha habido pues un proceso de relajación entre los ciudadanos con el tema del uso de la mascarilla, con el tema de la desinfección de las manos, con el tema del distanciamiento, pero sabemos que muchos negocios están pues obviamente intentando recuperar parte de lo perdido en 2020 y están obligados a cumplir esas medidas de bioseguridad para evitar los contagios tanto entre sus empleados como con los potenciales clientes. Pero ¿cómo ha visto en este caso el Ministerio de Trabajo este proceso de cumplimiento de esas medidas? Sí, dos cosas. Uno, nos sentimos totalmente orgullosos que por primera vez el país
está saliendo ante la comunidad internacional con temas de orden estratégico. Claro. Y qué beneplácito más profundo fue cuando en Ginebra fue felicitado nuestro ministro de Salud y un reconocimiento internacional, fundamentalmente de la ONU, a fin de decir que el tema del manejo de la pandemia en El Salvador había sido exitoso. Nuestro país antes salía, Manuel, por otras cosas feas que nos ponían en una situación incómoda y embarazosa a nivel de comunidad internacional, y ver ahora que estamos saliendo en estos temas, el anuncio que te acabo de hacer, que Dios mediante, mañana vamos a estar anunciando un liderazgo de la región prácticamente, eso es un tema muy importante. Y qué bueno y muy acertada tu pregunta, ¿cómo se está manejando esto? Fíjate que en efecto hay un exceso de confianza de nuestra gente, de los trabajadores, y hay lugares y hay negocios que en alguna medida están contribuyendo con esto. La vez pasada que vine yo te decía que el tema de los bares, restaurantes, barra show y todo eso son centros y focos de contagio bastante fuerte, que los estamos tratando y se han comprometido a garantizar todas las normas básicas. Una de las empresas que ha sido catastrófico para nosotros ver el tema ya en directo es el tema de las empresas de seguridad en este país. Las empresas de seguridad y de limpieza, que incluso muchas prestan el servicio a nivel de Estado, son de las principales violadores de los derechos laborales. Así que estamos levantando un informe. Fueron tan prepotentes que en un par de ocasiones no nos dejaron entrar a nuestros inspectores, y eso significa una violación de tipo legal, una omisión al trabajo, una obstrucción al trabajo de nuestros inspectores. Los inspectores son autoridad en este país, tienen todo el derecho legal y constitucional de hacerlo. Al final tuvimos que coordinar con la Policía Nacional Civil y estamos haciendo trabajo en conjunto y estamos llegando a esas empresas a verificar el cumplimiento de las normas básicas de bioseguridad. Y hemos encontrado una situación totalmente difícil, complicada para nuestros trabajadores. Así que estamos armando todo el proceso sancionatorio en ambas vías. Vamos a sancionar como Ministerio de Trabajo, estamos sancionando como Ministerio de Trabajo, y está sancionando y va a sancionar también la Policía Nacional Civil, que son quienes emiten el permiso prácticamente para el funcionamiento de estas empresas y que le dan el seguimiento a estas empresas. Pero aparte de ello, si no cumplen con todas estas normas que estamos ya definiendo interinstitucionalmente entre la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Trabajo, vamos a tener que llegar a medidas mucho más radicales con estas empresas. Y otra cosa adicional es que si no se replantean de inmediato y revisan su actuar abusivo que están haciendo con los trabajadores, no vamos a tener otra opción que voy a tener que enviar nota a todas las instituciones públicas de este país que este tipo de personas, estas empresas no pueden ser subcontratadas en ninguna parte del Estado por tener enormes violaciones a los derechos laborales. Y vamos a buscar esta gente que está trabajando en seguridad y en limpieza, como los reubicamos en el mundo productivo y empresarial de este país, pero no vamos a seguir tolerando. Manuel, es tan indigno que estas gentes, equipos de seguridad, los tienen, por ejemplo, contratados en hospitales y en seguro social, en la red hospitalaria, que es lo más complicado por el tema del contagio, y ni siquiera mascarilla les daban. Nuestras instituciones tuvieron que darles y dotarlos de equipos de bioseguridad. Estas empresas de seguridad tienen contratos de 600, 800 y 900 dólares por cada una de las personas. Les pagan un salario paupérrimo que ni siquiera llega al mínimo, y aparte de eso les descuentan equipamiento, armas, uniformes, calzado, todo, cuando el patrono está obligado, según la legislación laboral, a dotar de su herramienta y su equipo a sus trabajadores para prestar el servicio. Así que muy acertada tu pregunta, y aprovecho de que estas empresas no van a seguir actuando de esa manera, están actuando de forma abusiva, y los vamos a hacer que respeten el derecho de los trabajadores. Así que las empresas más violadoras de los derechos laborales y las empresas que menos protegen a sus trabajadores con equipos de bioseguridad es este segmento que te acabo de describir hace un momento, Manuel. Que son obviamente las empresas que brindan servicios de limpieza, y usted también decía, brindan servicios de seguridad. Sí. Pero, ¿qué hacer, ministro, con este tema, aparte de decir que son violadoras de los derechos de los trabajadores? ¿Qué acciones se pueden tomar en contra de estas empresas, considerando que pues, se convierten en una fuente de empleo para mucha gente que lastimosamente se ve obligada a trabajar ahí porque a veces no tiene otra opción, y pues se somete a todas, digamos, los vejámenes que les puedan imponer estas personas o que puedan cometer contra ellos?
Sí, ya tenemos el diagnóstico completo y a nivel de trabajadores de seguridad prácticamente son cerca de 27.000 personas. El segmento poblacional general que tiene, y ya estamos viendo dos cosas. Vamos a hacer tres cosas. Bueno, primero, el proceso sancionatorio ya inició. Los estamos sancionando y repito, los vamos a sancionar Ministerio de Trabajo y también la Policía Nacional Civil. Ambos claro. Vamos a sancionar. Es número uno. Acá solo tienen un par de opciones. Les hemos dicho y vamos a ser claros con estas empresas. Se los hemos dicho en persona, pero lo decimos acá ante la opinión pública. Número uno, tienen que replantearse de inmediato y tienen que, si bien es cierto, una empresa que tiene que tener rentabilidad, pero no de forma exorbitante a cambio de vulnerar los derechos de los trabajadores. Tienen que cumplir con los derechos de los trabajadores. Número uno, si quieren seguir existiendo. Número dos, la otra opción es que yo enviaré notas como Ministerio de Trabajo a todas las instituciones que estas empresas no pueden prestar el servicio mientras no cumplen los derechos de los trabajadores. Y tercero, ya estamos viendo como gobierno y como Estado que estas personas, para que no queden un momento dado vulnerables, ver cómo se hacen reubicaciones en aquellas empresas que no cumplan con todo esto. Se han comprometido, Manuel, muchas de las empresas de seguridad y de limpieza que van a replantearse y que van a tratar de garantizar que esto ya no siga funcionando de esa manera. Así que les vamos a dar el beneficio de la duda, pero no toda una vida. Les vamos a poner plazos establecidos. 2 meses. Si en 2 meses no se replantea y no cumplen con los derechos de los trabajadores, vamos a tener que actuar fuerte. El proceso sancionatorio no vamos a esperar 2 meses. El proceso sancionatorio ya inició, multas fuertes. Y vamos a esperar en 2 meses, si no se replantean estas empresas, vamos a actuar con todo el peso que la ley nos permite. Ministro, otro sector al que se acusa mucho de violaciones laborales, sobre todo, digamos, en aquellas empresas de origen asiático, se acusa mucho a la industria de la maquila de, digamos, violentar derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa con este sector, ministro? ¿Cuál es la situación que tienen ustedes, el diagnóstico que hacen desde el Ministerio de Trabajo sobre un sector que pues tiene una cantidad grande de gente trabajando todos los días? Sí. El concepto de maquila pegó hace aproximadamente una década. Y hoy hay un replanteamiento sobre la industria textil en El Salvador y todavía hay empresas con ese planteamiento y con esa conceptualización y por supuesto de esa manera violentando todavía derechos de los trabajadores. Pero la diversificación de la industria textil hoy ha sido mucho más amplia. Claro. Yo he tenido la oportunidad de visitar empresas como Petenati, como ABX, que son empresas ya diversificadas y modernas, que te puedo garantizar, Manuel, que son un ejemplo empresarial en este país. Yo he ido a verificar, personalmente he ido a verificar, porque cuando me llegaron los informes de los inspectores, yo me quedé pensando, ¿y qué está pasando? Fui de forma directa y te puedo hablar de estas empresas que tienen una red de protección social a sus trabajadores que va mucho más amplio, incluso que la norma básica legal en materia laboral en El Salvador, a tal grado que tienen un sistema de accionar en el marco de los derechos de los trabajadores al estilo Estados Unidos. Bueno, mucho de la inversión incluso es una inversión de Estados Unidos, claro. También una inversión coreana, etcétera. Pero he ido a verificar y tienen hasta kindergarten instalado para sus niños. Bueno, tienen un sistema integral de protección a los derechos de los trabajadores que incluso está por encima de la norma básica existente en materia laboral en El Salvador. Todavía hay un par de empresas que se han quedado ancladas con eso que tú describes, que a ellos les estamos dando un trato bastante fuerte y bastante personalizado y focalizado a fin de que suban el estándar. Porque volvemos a repetir, Manuel, el Ministerio de Trabajo antes era una caja de encubrimiento de violaciones de los derechos laborales, que un patrono bastaba y agarraba el teléfono y le llamaba al despacho ministerial y quedaba resuelto todo. Eso terminó, eso terminó. Hay amigos que son empresarios que me han hablado, ministro, ¿qué tengo que hacer para eso? Y mi respuesta ha sido, resuelva los derechos de los trabajadores. O sea, los derechos de los trabajadores no son negociables. Ya basta todas estas décadas que han maltratado los derechos genuinos de la clase trabajadora. Es más, en estos momentos electorales, tú te recuerdas que hubieron muchas denuncias, que hubieron empleadores que incluso
cohibían a los trabajadores y además de eso los hacían que tomaran fotografías en el marco de su voto en elecciones anteriores. Hemos firmado un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, con su presidenta, y este Ministerio de Trabajo va a hacer inspecciones fuertísimas en todo el segmento laboral de este país y productivo, a fin de que todo el mundo vaya a las elecciones de forma democrática y no tengan ningún tipo de presión, prevaleciéndose del nivel de posicionamiento que puede tener un empresario con los trabajadores. ¿Puede, digamos, un trabajador hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y afirmar de que le están obligando a votar por X o Y partido en las elecciones a cambio de garantizar la estabilidad laboral? Sí, y tenemos la plataforma digital del Ministerio de Trabajo y además tenemos el call center 130. Y una cosa adicional es que antes, bueno, el trabajador interponía la denuncia al ministerio, le tomaban los datos, inmediatamente ya lo sabía el empleador y posteriormente cuando regresaba ya lo despedía. Se terminó. Hoy incluso, si es opcional, si el trabajador quiere dejar sus datos personales y si lo quiere hacer con el concepto de su anonimato, también queda registrado en el sistema y nosotros activamos. Ningún empleador en este país, ningún empresario de este país, micro, pequeño, grande, tendrá que incidir en los trabajadores. La voluntad de los trabajadores de ir a emitir el sufragio tiene que ser de forma libre y democrática. Y aquella empresa, aquel empleador que reúna a puertas cerradas a sus trabajadores, a sus empleados, para quererlos presionar, que nos informen, que llamen al call center 130, que dejen nada más la denuncia, pueden cubrir su nombre a través del anonimato y nosotros activamos de emergencia porque no vamos a permitir este tipo de cosas. Ministro, en estos últimos días hemos conocido casos como el de Industria Florenci, donde sí, pues un grupo de trabajadoras está pues pidiendo que se le escuche porque son personas que han quedado, digamos, hasta cierto punto desprotegidas, sí, ante un despido que hizo esta empresa. ¿Qué dice usted como Ministerio de Trabajo sobre esta situación de estas empresas que aparecen y que de pronto pues se ha dado pues una cobertura mediática a este tema de las trabajadoras de Industria, sí, Florenci? Primero, mi solidaridad con todas las compañeras que están en esta lucha, mi solidaridad con unas personas que están en huelga de hambre en este momento. El concepto de huelga de hambre de un luchador social es el riesgo más grande, porque cuando uno se declara en huelga de hambre, Manuel, podés en alguna medida revitalizar tu cuerpo de forma inmediata, pero quedan repercusiones de carácter irreversible en tu organismo, o sea, son uno de los efectos más grandes. Claro. La otra cosa es que la cultura de la clase política en El Salvador es tan burda que en Europa una declaratoria de huelga de hambre significa un concepto muy elevado, mientras que en El Salvador lo ve desde otra perspectiva mucha gente. Tenemos que tener conciencia y mi solidaridad para estas compañeras. Sí, en efecto, están jugando de una forma maquiavélica muchos empresarios que quieren violentar los derechos de los trabajadores y evadir sus responsabilidades. ¿Sabes lo que hacen? La empresa, la denominación a la que se dedica a veces la prestación es una, y el concepto del contrato que hacen con el trabajador, el sistema contractual que define la relación laboral, lo hacen con otra empresa, claro, para evadir la responsabilidad una de la otra. Ya estamos interpretando eso en el Ministerio de Trabajo y vamos a plantear algo de una modificación de ley. Industria Florenci es una de las empresas irresponsables que dejó tirada a su gente, que está en el juzgado de lo laboral, y yo me he comprometido con ellas que el día de mañana vamos a visitar el juzgado, porque no puede existir justicia tardía mientras ya esta gente está teniendo repercusiones irreversibles económica, social y personalmente. Así que te cuento que el día viernes estuve reunido con ellas, les mandamos incluso un apoyo para la alimentación de ellos y de sus hijos, y yo me comprometí con ellos que este tema lo vamos a llevar nacional e internacionalmente a fin de garantizarle que sus derechos sean reanudados. Y estamos trabajando una bitácora de opciones con ellos a fin de salir adelante. El ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y este gobierno es enfático que no va a dejar sola a esta gente, y vamos a ver cómo construimos oportunidades con ellos, pero hay que obligar a estos juzgados de lo laboral que sean eficaces, eficientes. Manuel, claro, un empleado que pierdes, tú pierdes un empleo y resulta de que vas y denuncia. Necesitan 1 año para emitirte primera instancia, otro año segunda instancia, 2 años para ir a la sala.
por Dios, los empleadores tienen buffet preparados para enfrentar esto y el trabajador que queda sin empleo, que lo primero que tiene que resolver es que sus hijos le están pidiendo de comer, no tienen 4 o 5 años para enfrentar un proceso legal. Esto debe de modificarse. Lo que pasa es que la legislación laboral ha quedado tan diseñada que prácticamente los empleadores, evasores de responsabilidades laborales la diseñaron. Y como ahí en esa Asamblea Legislativa lo que se tiene es un grupo de empleados de los poderes de este país, han trabajado y han moldeado la legislación en función de proteger a estos patronos irresponsables. No podemos permitir. La justicia, dijo una magistrada en su oportunidad, la justicia tardía no es justicia. Y yo le pongo aún más, la justicia tardía es sinónimo de impunidad. No podemos permitir esto y hay que simplificar los tiempos en materia laboral a fin de tutelar los derechos de los trabajadores. Muy bien, ministro, hay otro punto importante que me gustaría tratar con usted y es el de la situación de los trabajadores que fueron a Estados Unidos a buscar pues una oportunidad laboral con una visa temporal que ustedes les dieron. Bueno, sí, ya ellos iban, digamos, contratados por empresas para desarrollar sus labores. En Estados Unidos hay en este momento un cambio de administración, cambia la administración Trump a la administración Biden. ¿Cómo queda el programa de trabajadores temporales? ¿Cómo queda la situación de todas esas personas que abrigan la esperanza de poder ir a trabajar a Estados Unidos ya con una plaza garantizada durante un tiempo, digamos, específico, sí, y regresar a El Salvador pues con un ingreso mucho mayor y con una expectativa de vida mucho mejor? Estados Unidos tiene la ventaja, a diferencia de nuestro país, que en Estados Unidos se construyen políticas de Estado, políticas públicas, y no políticas gubernamentales que tienen que ver con quien gane o con quien pierda. Claro. También la relación diplomática, la relación entre Estados Unidos y El Salvador se fortalece a través de políticas de Estado y políticas públicas. Entiendo que nosotros tenemos una muy buena relación a nivel diplomático con el actual gobierno y además en el caso del Ministerio de Trabajo te quiero adelantar que estamos trabajando con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y estamos trabajando de la forma más fluida y más fuerte que puede haber, a tal grado que estamos solicitando apoyo técnico en algunas áreas que ellos tienen y por supuesto claro, es un país mucho más avanzado, país de primer mundo, totalmente distinto al nuestro en materia tecnológica y otras cosas más, y te puedo decir que este es el mejor momento que estamos pasando por la relación binacional entre Estados Unidos y El Salvador. En el caso del Ministerio de Trabajo, tenemos una comunicación fluida con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ellos nos están cooperando en muchas de las áreas eminentemente técnicas. Así que estos programas no se ponen en riesgo, al contrario, se van a fortalecer. En la introducción que tú hacías en el momento que estábamos ingresando a la entrevista, viste cómo ya la canciller de la República, Manuel, puso a disposición todo el aparato y la maquinaria consular, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. Todo el aparato consular, toda la maquinaria consular y diplomática que nuestro país tiene en todo el mundo, dentro ya con el programa de migración laboral. A las 9 de la mañana estábamos firmando el convenio con la canciller de la República, a quien yo le agradezco mucho todo el apoyo que nos está dando, que nos está brindando, y a las 10 de la mañana estaba firmando ya con empleadores y representantes gremiales de España, porque vamos a abrir el mercado de España, vamos a abrir el mercado de Qatar, vamos a abrir el mercado europeo, vamos a abrir todo a nivel mundial, mientras es un compás de espera de ubicación de nuestra gente en los mercados internacionales en materia laboral, mientras construimos las opciones en este país que va a ser pronto, porque no es nuestra apuesta estratégica enviar a nuestra gente aunque sea por la vía legal. Sí claro, es nuestra propuesta, nuestra visión y nuestro entusiasmo de minimizar y erradicar la migración ilegal, porque no es justo que en la construcción de la búsqueda de un sueño se pierda una vida y eso no lo podemos permitir como gobierno. Estamos contentos que de cada 10 salvadoreños que salían de forma ilegal para los Estados Unidos, hoy están saliendo 2 y 8 se están quedando. Esos 8 tienen primero esperanza que en el programa de migración laboral viajen por la vía legal, en avión, como cualquier otra persona. Claro. Y también tienen esperanza de la construcción de opciones reales en nuestro país. Estamos trabajando. El presidente no descansa día y noche, todo el gabinete trabajamos día y noche a fin de garantizar y construir las oportunidades de nuestro país. Manuel,
este país ha sido secuestrado históricamente por los mismos de siempre. Este país le robaron, no solamente la plata, le robaron todo. Tú tienes expresidentes fallecidos en procesos penales de Arena. Tú tienes expresidentes de Arena allá en el sector 9 de Mariona con 350 millones de dólares. Tú tienes a un expresidente del FMLN con otros 350 millones allá asilado en Nicaragua. Se robaron no solo la plata de nuestro país, se robaron la luz y la esperanza de los niños, de las nuevas generaciones de este país. No podemos permitir eso. Así que Dios mediante, la primera fase ha sido dada, el tema del Ejecutivo, y nosotros desde que llegamos a 4 meses, enfrentamos pandemia, enfrentamos tormenta, enfrentamos huracanes y hemos enfrentado la tempestad más dura de este país, que es tener una asamblea legislativa que no ha dado gobernabilidad ni apoyo, porque se desapareció el maletín negro. Nosotros esa plata que se utilizaba para dar sobresueldo, esa plata se está dando ahorita en alimentación, en ayuda a los ciudadanos. Y por eso es que vamos a seguir trabajando y Dios mediante vamos a transformar este país con la ayuda de Dios y con la ayuda del pueblo salvadoreño. Ministro, le queremos agradecer que nos ha visitado esta mañana de lunes, estamos comenzando la semana. El tema laboral obviamente es importante porque, decíamos, hay tanto salvadoreño que está interesado en conocer qué se está haciendo del Ministerio de Trabajo y conocer cómo protegerse, digamos, ante posibles violaciones a sus derechos. Gracias por estar aquí, Rolando Castro, Ministro de Trabajo. Muchas gracias, Manuel, siempre un privilegio compartir contigo. Bendiciones al pueblo salvadoreño. Muy bien, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos más de Noticiero Hechos, reportes con los equipos que están desde muy temprano activos para traerle a usted la información de lo que está ocurriendo en las calles, además información internacional, información deportiva y entretenimiento aquí en Hechos AM. Volvemos enseguida.